Imagina un enigma enterrado en las arenas de Egipto, donde una civilización extraterrestre dejó las claves para resolver los mayores misterios de la humanidad. Desde los secretos ocultos bajo la Esfinge hasta la conexión perdida entre Marte y las antiguas civilizaciones terrestres, exploraremos las revelaciones de un niño prodigio que asegura haber vivido una vida pasada en el planeta rojo. Número 1. El enigma de la Esfinge. Ese colosal monumento de piedra que parece vigilar las arenas de Egipto es uno de los más grandes misterios que la humanidad ha tratado de desentrañar. Desde tiempos antiguos, su enigmática figura ha fascinado a viajeros, historiadores y arqueólogos. Se erige frente a las pirámides de Giza con la cabeza de un ser humano y el cuerpo de un león, como si estuviera destinado a proteger algún secreto oculto bajo las dunas del desierto. Durante más de 4000 años, ha desafiado los elementos, la guerra y el tiempo mismo. Pero, ¿y si ese misterio que esconde fuera aún más profundo de lo que jamás imaginamos? Es aquí donde entra Boriska, el niño prodigio que asegura haber desvelado lo que yace bajo la Esfinge. Boriska no era un niño común. Nacido en 1996 en Rusia, este joven se destacó desde sus primeros meses de vida. Según cuenta su madre, desde que era bebé, Boriska no se comportaba como un niño cualquiera. En lugar de balbucear como los demás bebés, miraba intensamente los objetos, como si intentara descifrar sus secretos. Pero lo que más sorprendió a su familia fue que, con apenas 4 meses, comenzó a hablar. No solo eran palabras sueltas como mamá o papá, sino frases completas que desafiaban cualquier expectativa para un niño de su edad. A los 12 meses, Boriska ya podía leer frases complejas, algo que dejaba perplejos a todos a su alrededor. Lo más curioso de todo fue que Boriska no solo demostró una habilidad para la lectura o el lenguaje. A medida que fue creciendo, se obsesionó con la astronomía. Sin haber recibido ninguna clase formal, conocía detalles sorprendentes sobre el sistema solar, en especial sobre el planeta Marte. Cuando cumplió 7 años, Boriska ya podía hablar con precisión sobre la atmósfera marciana, la composición mineral del planeta rojo e incluso la historia de Marte, un conocimiento que nadie en su familia podía explicarse. Un día, mientras Boriska y su familia estaban de campamento en el año 2003, el joven decidió compartir algo que cambiaría la vida de todos los presentes. Estaban sentados alrededor de una fogata, disfrutando del aire fresco y el crepitar de la madera, cuando Boriska, con esa intensidad en los ojos que siempre había mostrado, comenzó a relatar una historia impactante. Afirmó que no era un simple niño, sino que había vivido una vida anterior, en Marte. Según él, el planeta rojo solía estar habitado por una civilización avanzada, pero una guerra nuclear devastó la atmósfera del planeta, obligando a los pocos sobrevivientes a huir. Boriska describió con lujo de detalles cómo era vivir en Marte. Según él, los marcianos habían desarrollado tecnología tan avanzada que los viajes espaciales eran comunes y podían viajar entre diferentes planetas. Fue durante uno de esos viajes que, asegura, llegó a la Tierra y fue testigo de cómo los marcianos colaboraron con los antiguos egipcios para construir la Esfinge y las pirámides. Este conocimiento, según Boriska, se había perdido con el tiempo, pero seguía oculto dentro de la Esfinge, esperando a ser redescubierto. Lo que más intrigó a quienes escuchaban era la precisión con la que Boriska hablaba sobre la Esfinge. Describió que debajo de la oreja del monumento se encontraba un mecanismo oculto que, una vez activado, revelaría una cámara secreta. Dentro de esa cámara, según Boriska, se encuentran respuestas a los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad hoy en día. Desde la cura para enfermedades incurables como el cáncer, hasta soluciones prácticas para el calentamiento global y fuentes de energía sostenible. En resumen, lo que Boriska decía era que el futuro de la humanidad podría depender de lo que se descubriera bajo la Esfinge.
Las afirmaciones del joven no solo impresionaron a su familia, sino que comenzaron a extenderse rápidamente. En el año 2007, Boriska fue invitado a hablar en Project Camelot, una plataforma internacional que explora temas extraordinarios, como fenómenos paranormales y teorías conspirativas. Durante su entrevista, Boriska reiteró que la Esfinge guardaba secretos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Aunque sus palabras cautivaron a muchos, también fueron objeto de críticas por parte de la comunidad científica. Los arqueólogos más escépticos, como el conocido egiptólogo Zahi Hawass, rápidamente desacreditaron las afirmaciones de Boriska. Según Hawass, no hay evidencia científica que respalde la existencia de cámaras secretas bajo la Esfinge. La mayoría de los expertos coinciden en que la Esfinge fue tallada directamente en la roca caliza de la meseta de Giza hace más de 4.000 años, durante el reinado del faraón Kefren. Número 2. El niño de Marte y su conocimiento prohibido. La historia de Boriska no terminó con aquella fogata en el año 2003. Al contrario, eso solo marcó el inicio de una serie de eventos que expandirían sus revelaciones al mundo. La idea de un niño genio afirmando haber vivido en Marte y tener conocimientos sobre los secretos de la Esfinge comenzó a propagarse rápidamente, atrayendo la atención de quienes buscaban explicaciones a lo inexplicable. Sin embargo, la historia no se mantuvo tranquila, ya que el mundo científico comenzó a cuestionar las palabras de este joven y la veracidad de sus afirmaciones. Boriska, a medida que fue creciendo, siguió cautivando a todos los que lo rodeaban con sus conocimientos fuera de lo común. No solo podía hablar de Marte como si recordara vivencias propias, sino que su conocimiento en historia y ciencia también era sorprendente. Sin recibir nunca una educación formal en arqueología o astronomía, Boriska parecía tener acceso a información que muchos expertos solo conseguían después de años de estudio. Pero lo que más desconcertaba a quienes lo conocían era la precisión con la que describía ciertos detalles históricos y científicos, detalles que, para cualquier niño de su edad, eran prácticamente imposibles de saber. Boriska no solo afirmaba haber vivido en Marte, sino que aseguraba que los habitantes del planeta rojo eran una civilización avanzada que, antes de ser destruida por una guerra nuclear, había tenido contacto con la Tierra. Esta afirmación de que los marcianos habían visitado la Tierra miles de años atrás y habían influido en la construcción de monumentos como la Esfinge y las pirámides, dejó a muchos perplejos. Según Boriska, los marcianos no solo ayudaron a los antiguos egipcios, sino que también compartieron con ellos tecnología avanzada que les permitió erigir estas monumentales estructuras con una precisión que hasta el día de hoy sigue desconcertando a los expertos. Lo que más llamaba la atención de las historias de Boriska era cómo describía el mecanismo oculto bajo la Esfinge. Según él, este mecanismo no era visible a simple vista y solo podría activarse si se conocía el secreto detrás de su funcionamiento. Boriska afirmaba que había visto este mecanismo en funcionamiento durante su vida pasada en Marte y que, si se activaba, permitiría acceder a una cámara secreta donde se encontrarían respuestas a los problemas más urgentes de la humanidad. Pero estas no eran respuestas ordinarias. Boriska aseguraba que dentro de esta cámara se encontraba el conocimiento necesario para curar enfermedades incurables, resolver el calentamiento global y encontrar fuentes de energía más limpias y eficientes. A medida que las historias de Boriska comenzaron a ganar más y más atención, muchas personas, incluidas algunas figuras del mundo de la ciencia y la arqueología alternativa, comenzaron a preguntarse si había algo de verdad detrás de sus afirmaciones. En el año 2007, Boriska fue invitado a participar en Project Camelot, una plataforma que explora temas extraordinarios y teorías conspirativas. Durante una de las entrevistas más fascinantes de su carrera, Boriska compartió detalles aún más sorprendentes sobre la Esfinge y su supuesta conexión con los marcianos.
En esta entrevista, Boriska explicó que los marcianos, al verse forzados a abandonar su planeta tras la devastadora guerra nuclear, viajaron a la Tierra en busca de un nuevo hogar. Fue en ese momento cuando establecieron contacto con los antiguos egipcios y les ayudaron a construir las pirámides y la Esfinge. Según Boriska, estos monumentos no solo eran tumbas o símbolos de poder, como afirman los arqueólogos, sino que también eran puertas hacia un conocimiento superior. Afirmaba que los antiguos egipcios habían sido guiados por los marcianos para construir estas estructuras con un propósito específico: preservar conocimientos que serían útiles para futuras civilizaciones, incluida la nuestra. Boriska también mencionó algo que generó mucho debate entre los expertos y los aficionados a los misterios del antiguo Egipto. Según él, debajo de la oreja de la Esfinge se encontraba un interruptor oculto que, cuando se activaba, abría un pasaje hacia una cámara secreta. Dentro de esta cámara, dijo Boriska, se encontraba la solución a muchos de los problemas que enfrenta la humanidad hoy en día. Esta afirmación fue tomada con escepticismo por la mayoría de los arqueólogos, quienes han realizado investigaciones exhaustivas en la Esfinge sin encontrar ningún mecanismo o cámara secreta. Sin embargo, los seguidores de Boriska creen que su conocimiento ha descubierto la manera de acceder a estos secretos ocultos. Número 3. Los secretos de la Esfinge y las misteriosas civilizaciones perdidas. A medida que Boriska crecía, también lo hacían sus relatos sobre Marte, la Esfinge y los secretos que ésta guardaba. Lo más impactante de sus historias era cómo entrelazaba detalles tan precisos sobre antiguas civilizaciones y tecnología que parecía sacada de películas de ciencia ficción. Pero para Boriska, todo esto era real, y su conocimiento provenía directamente de su vida pasada en Marte. Las dudas y críticas que enfrentaba no lo detuvieron, sino que lo impulsaron a seguir compartiendo sus revelaciones con quienes estaban dispuestos a escucharlo. Uno de los elementos más intrigantes de los relatos de Boriska fue su afirmación de que los antiguos egipcios no fueron los únicos en recibir la influencia de los marcianos. Según él, otras civilizaciones perdidas a lo largo de la historia de la Tierra también tuvieron contacto con los habitantes de Marte. Estas civilizaciones, aunque mucho más avanzadas de lo que podemos imaginar, cayeron en el olvido debido a catástrofes naturales y guerras. Boriska afirmaba que una de esas civilizaciones fue responsable, junto con los marcianos, de la construcción de los misteriosos monolitos en Stonehenge y las líneas de Nazca en Perú. Boriska aseguró que estas civilizaciones perdidas, que él llamó los antiguos guardianes, tenían acceso a una fuente de energía ilimitada que provenía del cosmos. Esta energía no solo les permitía alimentar sus ciudades y tecnologías, sino que también les daba la capacidad de manipular el espacio y el tiempo. Según él, los antiguos guardianes colaboraron con los marcianos para construir estructuras como las pirámides y la Esfinge, no solo como monumentos, sino como herramientas de conexión entre la Tierra y el universo. Lo fascinante es que Boriska también creía que la Esfinge no solo era una cámara de secretos, sino una especie de portal que conectaba con otros mundos y dimensiones. Este portal, según él, estaba inactivo desde la caída de las civilizaciones antiguas, pero podría reactivarse si la humanidad lograba descifrar su código. Boriska sostenía que las claves para activar este portal estaban ocultas en los escritos antiguos que aún no hemos descifrado por completo, y que parte de ese conocimiento se encontraba en la cámara secreta bajo la Esfinge. Pero ¿cómo se accedía a este portal? Según Boriska, detrás de la oreja de la Esfinge había un mecanismo oculto, una especie de interruptor que, si se activaba correctamente, abría un pasaje secreto que llevaba directamente a la cámara. El problema es que los arqueólogos tradicionales nunca han encontrado evidencia de este interruptor o de una cámara secreta bajo la Esfinge. De hecho,
Las investigaciones realizadas en el monumento han demostrado que su estructura está completamente intacta y no muestra signos de tener cavidades internas. Sin embargo, Boriska insistía en que la tecnología que los marcianos usaron para construir la esfinge era tan avanzada que los humanos actuales no podían detectarla con los métodos convencionales. Decía que los humanos aún no comprendían cómo funcionaba esta tecnología y que hasta que no lo hicieran, la cámara seguiría oculta. A pesar de estas afirmaciones, Boriska también mencionó que la tecnología marciana no solo estaba oculta en la esfinge, sino que también se encontraba dispersa en otros monumentos antiguos alrededor del mundo. Afirmaba que ciertas piedras en las pirámides de Giza contenían un tipo de cristal que, cuando se alineaba correctamente con la energía cósmica, generaba una fuente de poder similar a la que utilizaban los antiguos guardianes. Estas afirmaciones fueron tomadas con escepticismo por la comunidad científica, pero también generaron interés entre los teóricos de la conspiración y los arqueólogos alternativos que creían en la posibilidad de que civilizaciones extraterrestres hubieran influido en la historia humana. Boriska también reveló algo que dejó a muchos con la boca abierta. Decía que la civilización marciana había estado observando a la Tierra durante miles de años y que, aunque Marte había quedado devastado por la guerra, algunos de sus habitantes sobrevivieron y vivían ocultos en nuestro planeta. Según él, estos marcianos aún poseían tecnología avanzada y sabían cómo acceder a los secretos de la Esfinge y otros monumentos antiguos. Sin embargo, por razones que Boriska no pudo explicar completamente, estos marcianos habían decidido no intervenir directamente en los asuntos humanos, prefiriendo mantenerse en las sombras mientras observaban el progreso de la humanidad. Estas afirmaciones generaron mucho debate en la comunidad científica, y Boriska fue objeto de burlas y críticas. Sin embargo, sus seguidores continuaron creyendo en la posibilidad de que hubiera algo de verdad en sus palabras. Después de todo, la Esfinge y otros monumentos antiguos siguen siendo un misterio en muchos aspectos. A pesar de las investigaciones exhaustivas, aún no hemos logrado descifrar completamente cómo se construyeron o por qué, lo que deja la puerta abierta a teorías más audaces como las de Boriska. Número 4. La cámara secreta bajo la Esfinge. Sobre la cámara secreta bajo la Esfinge y su conexión con la historia perdida de la humanidad sigue cautivando a quienes lo escuchan, pero también enfrentó una montaña de escepticismo por parte de los expertos. Sin embargo, eso no impidió que muchos comenzaran a preguntarse si realmente había algo oculto bajo la colosal figura de piedra. ¿Podría la Esfinge, que ha desafiado los tiempos con su imponente presencia, estar protegiendo un secreto que podría cambiar el curso de la historia humana? Para Boriska, la respuesta siempre fue un rotundo sí, y sus descripciones de lo que se ocultaba bajo la superficie del monumento eran tan precisas que dejaban a sus oyentes asombrados. Según Boriska, la cámara secreta bajo la Esfinge no solo contenía conocimientos científicos avanzados, sino que también guardaba una serie de artefactos de origen extraterrestre. Estos artefactos, decía, eran herramientas de poder inimaginable que podrían ayudar a la humanidad a superar muchas de las crisis actuales, pero que solo podían ser activados por aquellos que comprendieran el verdadero propósito de la Esfinge y de otros monumentos antiguos similares. El joven no solo creía que la Esfinge era una obra maestra de la ingeniería, sino que también era un complejo sistema de seguridad destinado a proteger estos secretos hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlos. Uno de los aspectos más fascinantes de las historias de Boriska era cómo describía en detalle la forma en que la cámara secreta estaba protegida. Según él, la Esfinge estaba rodeada de una serie de barreras energéticas que impedían el acceso a cualquiera que no conociera el mecanismo para desactivarlas. Estas barreras, explicaba, no eran visibles a simple vista.
pero si alguien intentaba entrar a la cámara sin el conocimiento adecuado, sufriría consecuencias fatales. Boriska decía que esta tecnología era marciana y que había sido utilizada en Marte para proteger lugares sagrados y artefactos importantes. Sin embargo, después de la guerra nuclear que devastó Marte, los marcianos decidieron trasladar parte de su tecnología a la Tierra para asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Boriska afirmaba que el acceso a la cámara secreta de la Esfinge se encontraba detrás de la oreja de la estatua. Según su descripción, había un pequeño panel oculto que, al ser tocado de una manera específica, activaba un mecanismo que abría una puerta secreta en la base de la Esfinge. Este panel, decía, solo podía ser visto por aquellos que tuvieran la clave para acceder a él. Esta clave no era un objeto físico, sino más bien un tipo de conocimiento que solo los iniciados, aquellos que comprendían los secretos del universo y la energía cósmica, podían poseer. Para Boriska, este conocimiento estaba relacionado con la forma en que los antiguos guardianes y los marcianos manipulaban la energía cósmica para construir sus monumentos y herramientas. Lo más intrigante es que Boriska también mencionó que la cámara secreta contenía algo más que conocimientos científicos y artefactos. Afirmaba que dentro de la cámara había un registro de la historia de la humanidad, una especie de archivo que documentaba eventos que nunca se han registrado en la historia oficial. Según Boriska, este registro revelaba que la humanidad había pasado por varios ciclos de civilización y destrucción, y que cada ciclo había terminado debido a errores similares, guerras, crisis climáticas y la incapacidad de las sociedades para adaptarse a los cambios. Boriska decía que este registro contenía advertencias para la humanidad actual, instándola a aprender de los errores del pasado si quería evitar el mismo destino que las civilizaciones anteriores. El contenido de este registro también incluía, según Boriska, información sobre el verdadero origen de la humanidad. Afirmaba que los humanos no eran los primeros seres inteligentes en habitar la Tierra, y que antes de la llegada de los seres humanos, había habido otras especies avanzadas que habían desarrollado civilizaciones prósperas, pero que todas habían perecido debido a sus propios errores. Boriska explicaba que la cámara secreta contenía pruebas de que estas civilizaciones habían sido visitadas por seres extraterrestres, quienes les habían ofrecido su ayuda para evitar la destrucción. Sin embargo, al igual que los humanos, estas civilizaciones no supieron aprovechar esa ayuda, lo que las condujo inevitablemente a su caída. La historia de Boriska se vuelve aún más compleja cuando menciona que el acceso a la cámara secreta no solo revelaría los secretos de la humanidad, sino que también proporcionaría una guía para el futuro. Según él, la cámara contenía una serie de mapas estelares que indicaban las posiciones de otras civilizaciones extraterrestres que habían influido en el desarrollo de la humanidad. Estos mapas, decía, eran clave para entender el propósito de la humanidad en el universo y cómo los humanos podían convertirse en una civilización intergaláctica. Boriska creía que, al acceder a estos mapas, los humanos podrían establecer contacto con otras especies inteligentes y formar una alianza que permitiría a la Tierra sobrevivir a las crisis futuras. Número 5. El origen oculto de la humanidad. A medida que las historias de Boriska continuaban expandiéndose, se adentraba en terrenos aún más desconcertantes. No se limitaba a hablar solo sobre la Esfinge y sus secretos, sino que comenzó a hacer afirmaciones impactantes sobre el verdadero origen de la humanidad. Según Boriska, lo que sabíamos sobre nuestra propia historia era apenas una fracción de la verdad. Él sostenía que la raza humana no se había originado en la Tierra, sino que provenía de un lugar mucho más lejano, un rincón del universo que ni siquiera los científicos habían descubierto. Para Boriska, la humanidad no era el resultado de la evolución tal como la conocemos,
sino el producto de una intervención deliberada de una raza avanzada de extraterrestres que habían manipulado genéticamente a los habitantes primitivos de la Tierra. Esta afirmación fue un golpe directo a todas las teorías aceptadas sobre la evolución humana y, por supuesto, causó gran controversia. Sin embargo, lo que hacía que sus palabras fueran aún más intrigantes era la cantidad de detalles que ofrecía. Según él, esta raza de extraterrestres, a la que llamaba los Guardianes, había llegado a la Tierra hace cientos de miles de años. Eran una civilización intergaláctica con conocimientos avanzados sobre genética y biología. Al llegar, encontraron una Tierra poblada por formas de vida primitivas, entre las cuales los humanos estaban en una etapa temprana de su evolución. Sin embargo, estos seres no vieron a los humanos como simples criaturas sin importancia. De hecho, según Boriska, vieron en los humanos un potencial que aún no se había despertado, así que decidieron intervenir. Los Guardianes manipularon el ADN de los humanos primitivos para acelerar su evolución. Esta intervención, decía Boriska, fue lo que permitió que los humanos se desarrollaran mucho más rápido que cualquier otra especie en el planeta. Sin la ayuda de los Guardianes, según él, la humanidad no habría alcanzado el nivel de desarrollo que tiene hoy en día. Pero esta intervención no fue solo biológica. También les enseñaron a los humanos primitivos conceptos avanzados como el lenguaje, las matemáticas, la arquitectura y, lo más importante, la conexión con la energía cósmica. Boriska afirmaba que los Guardianes no solo ayudaron a los humanos a desarrollarse, sino que también establecieron las bases de las civilizaciones antiguas más grandes, como la de Egipto, Mesopotamia y la civilización de los mayas. Según él, estos extraterrestres proporcionaron el conocimiento necesario para construir monumentos como las pirámides y la Esfinge, estructuras que no solo servían como monumentos funerarios o símbolos de poder, como se pensaba tradicionalmente, sino que también eran puntos de acceso a la energía cósmica. Las pirámides, explicaba Boriska, no fueron diseñadas simplemente como tumbas para los faraones, sino que en realidad eran grandes condensadores de energía cósmica. Esta energía, canalizada desde el universo, podía ser utilizada para propósitos que los humanos de hoy en día apenas podían comprender. Según Boriska, una de las razones por las que la humanidad actual no podía replicar las técnicas de construcción de las pirámides era porque había perdido el conocimiento de cómo manipular esta energía. Los antiguos egipcios, bajo la guía de los Guardianes, sabían cómo aprovechar esta energía para mover grandes bloques de piedra sin necesidad de maquinaria pesada. Lo más impactante de todo es que Boriska no solo hablaba de los Guardianes como una civilización del pasado, sino que afirmaba que seguían observando a la humanidad desde las sombras. Según él, estos seres extraterrestres no se habían ido del todo, sino que habían dejado a la humanidad por su cuenta una vez que consideraron que ya estaban lo suficientemente avanzados para continuar solos. Sin embargo, Boriska aseguraba que los Guardianes regresarían cuando la humanidad estuviera lista para dar el siguiente paso en su evolución. Un paso que involucraba el acceso completo al conocimiento que aún estaba oculto bajo la Esfinge y otros monumentos antiguos. Los seguidores de Boriska comenzaron a creer que la humanidad estaba en una encrucijada. Para ellos, las guerras, el calentamiento global y la creciente desigualdad eran señales de que la humanidad estaba repitiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de civilizaciones antiguas. Pero, según Boriska, la diferencia ahora era que la humanidad tenía una oportunidad única para corregir estos errores antes de que fuera demasiado tarde. El joven decía que los Guardianes habían dejado indicios en la cámara secreta bajo la Esfinge sobre cómo evitar el destino trágico de las civilizaciones anteriores. Número 6. La conexión entre Marte y Egipto. La conexión entre Marte y la antigua civilización egipcia sigue siendo una de las partes más intrigantes de su historia. Para muchos,
La idea de que una civilización marciana hubiera tenido contacto con los antiguos egipcios parecía sacada de un libro de ciencia ficción. Pero Boriska insistía en que lo que él sabía no era ficción, sino la verdadera historia de los orígenes de los monumentos más famosos de Egipto, incluyendo las pirámides y, por supuesto, la misteriosa Esfinge. Según Boriska, Marte no era solo un planeta vecino destruido por la guerra, sino un lugar que había desempeñado un papel crucial en la evolución de la civilización humana. Boriska contaba que Marte, mucho antes de su devastación, había sido hogar de una civilización avanzada, mucho más desarrollada que la humanidad actual. Los marcianos, según él, habían dominado tecnologías que les permitían viajar por el espacio, explorar otros mundos y establecer conexiones con civilizaciones más primitivas, como la de la Tierra. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, Boriska describía a los marcianos como seres altamente pacíficos en su mayoría, interesados en el conocimiento, la exploración y el intercambio de ideas. Sin embargo, su civilización fue destruida por una guerra nuclear, una tragedia que Boriska describía como una lección amarga para la humanidad. Según Boriska, los marcianos no solo observaron el desarrollo de la civilización egipcia desde la distancia, sino que también jugaron un papel activo en su crecimiento. Afirmaba que los marcianos ayudaron a los antiguos egipcios a desarrollar su arquitectura, sus sistemas de escritura y su conocimiento astronómico. Boriska explicó que las pirámides no eran solo tumbas para los faraones, como comúnmente se cree, sino estructuras mucho más complejas que funcionaban como una especie de central energética que canalizaba la energía cósmica. Esta energía, decía Boriska, permitía a los egipcios realizar hazañas que hoy en día parecerían imposibles, como mover los enormes bloques de piedra con los que construyeron las pirámides sin necesidad de maquinaria avanzada. Lo más impactante era su afirmación de que los marcianos, en su momento más glorioso, trabajaron en la construcción de la Esfinge. Según Boriska, la Esfinge fue diseñada no solo como un símbolo del poder y la grandeza del faraón, sino como una estructura clave en la red de energía que conectaba la Tierra con Marte y otros planetas. El joven afirmaba que la posición de la Esfinge, orientada hacia el este y mirando al horizonte, no era coincidencia. Decía que los marcianos habían elegido esa ubicación específicamente para alinear la Esfinge con las estrellas, lo que le permitía canalizar la energía cósmica de manera óptima. Boriska también describía la Esfinge como una especie de guardiana de los secretos de la humanidad. Según él, debajo de la superficie del monumento había una cámara oculta que contenía una vasta cantidad de conocimientos, no solo sobre la historia de Marte, sino sobre el origen de la vida en el universo. Afirmaba que dentro de esa cámara se encontraban documentos y artefactos que probarían que la humanidad no estaba sola en el cosmos y que el conocimiento para resolver muchos de los problemas actuales de la Tierra, como el cambio climático y las enfermedades incurables, estaba al alcance si tan solo lográramos descifrar el código para acceder a esta cámara. Uno de los aspectos más fascinantes de las historias de Boriska era su capacidad para describir con detalle la vida en Marte. Decía que los marcianos no solo eran una sociedad avanzada tecnológicamente, sino que también habían desarrollado una profunda conexión espiritual con el universo. Boriska contaba que, a diferencia de los humanos, los marcianos no veían el universo como algo separado de ellos. Para ellos, todo estaba conectado: los planetas, las estrellas, las galaxias, y ellos mismos eran parte de un todo mayor. Esta visión, decía Boriska, era la clave para entender cómo habían logrado desarrollar tecnologías tan avanzadas. La tecnología marciana, según Boriska, estaba basada en la energía cósmica, una fuerza invisible que los marcianos sabían cómo manipular para realizar tareas que parecerían imposibles para los humanos actuales.
Decía que esta energía era la clave para entender cómo los marcianos habían construido sus ciudades, viajado a otros planetas e incluso cómo habían colaborado con los antiguos egipcios en la construcción de la Esfinge. Boriska afirmaba que los marcianos habían dejado instrucciones sobre cómo manipular esta energía y que esas instrucciones estaban ocultas en la cámara secreta bajo la Esfinge, esperando ser descubiertas por aquellos que estuvieran listos para recibir ese conocimiento. A medida que Boriska continuaba hablando sobre Marte, mencionaba que la guerra nuclear que había destruido su civilización no fue solo un evento catastrófico, sino también una advertencia para la humanidad. Afirmaba que los marcianos se habían destruido a sí mismos debido a conflictos internos, disputas políticas y una incapacidad para manejar sus propios avances tecnológicos. Boriska decía que la humanidad estaba en un camino similar y que, si no aprendíamos de los errores de los marcianos, podríamos enfrentar un destino similar. La cámara secreta de la Esfinge, según Boriska, no solo contenía conocimientos científicos, sino también advertencias sobre los peligros de no controlar nuestras propias ambiciones.